gracias al distrito de Cartagena, al señor alcalde, al grupo de asesores y equipo logístico que se encargó de organizar este importante evento. Al doctor Felipe de Viveros, gracias por hacer ese puente maravilloso en el ejercicio académico y poder traerme a compartir con este maravilloso público un poco sobre las restricciones que van a tener las entidades territoriales en este periodo de Ley de Garantías que inicia en junio efectivamente. Entonces, procedamos a hablar un poco a qué le ha llamado la ley, la corte. ¿Es el verde? ¿El verde? ¿A qué le ha llamado la Corte Constitucional Ley de Garantías? Entonces, cuando empezamos a mirar ese conjunto normativo que tenemos, empezamos a decir, ¿para qué se crea una ley de garantías? ¿Qué busca la ley de garantías? ¿Y para qué le sirve a la ciudadanía que las instituciones públicas tengan una ley de garantías? Entonces, lo primero que se busca es, efectivamente nos encontramos en una feria de la transparencia, en una feria de la anticorrupción, y lo que se pretende es que las entidades territoriales creen unas herramientas, bloqueen el uso inadecuado de los recursos públicos ante las situaciones administrativas que se van a adelantar en las contiendas electorales. Entonces, así las cosas, vamos a encontrar que en Colombia tenemos periodos electorales presidenciales, de Congreso y periodos electorales locales, para el caso de los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. En ese orden de ideas, en el 2005, efectivamente se crea la Ley 996 con el fin de buscar herramientas que le permitieran a estas entidades territoriales la manera de cómo restringir ciertos beneficios a ciertos candidatos con el recurso público. Y entonces, a través de una sentencia que es del 2005, en control de constitucionalidad de la norma, de la ley que se creó, se busca efectivamente qué buscaba esa ley. Y definitivamente la ley dice, es una guía, es un ejercicio en el cual se le permite ejercer la democracia participativa y representativa, en el sentido que definitivamente los electores y los candidatos a ser elegidos participaran en condiciones igualitarias y transparentes. Es decir, que un candidato no fuera beneficiario de ciertos recursos del Estado y que otro no, sino que por el contrario, efectivamente, se mantuviera en esa igualdad de condiciones. Entonces, esta sentencia lo que le permitió al Estado colombiano es, bueno, ¿y por qué definitivamente vale la pena que se apruebe la constitucionalidad? Es decir, que vaya en concordancia con la Constitución. Y efectivamente dice, es que es el deber democrático, ¿sí? Colombia, basada en un Estado social de derecho, lo que se preocupa es que las condiciones de los electores, las condiciones al derecho a ser elegido, efectivamente se protejan. Entonces encontramos una base constitucional en el cual la ley de garantías se protegió, se respaldó y se coadyuvó. Por eso hoy hablar de ley de garantías es hablar de la ley 996 y es esta ley la que define el marco legal regulatorio para estas elecciones. ¿Cuáles? Repito, las elecciones presidenciales y de vicepresidencia, las elecciones de Congreso y las elecciones locales, como ya los mencioné, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados. Ahora, este tipo de restricciones, por decirlo así, porque esta es una ley que es prohibitiva, restringe. ¿Y qué es lo que va a restringir? El uso del recurso durante las elecciones. ¿Y a quién se lo restringe? Pues a los servidores públicos, que son aquellos que tienen la autoridad, la competencia y la facultad para poder ordenar, organizar y gastar. ¿En qué van a gastar? Lo decíamos a través de mis compañeros conferencistas, a través de la compra de bienes, obras y servicios. Entonces, efectivamente, todo este marco legal que se desarrolla en la ley de garantías está basado en la Constitución, en el artículo 127 aproximadamente, y nos está diciendo, mira tú, servidor público, ojo con beneficiar de tu facultad o autoridad del ejercicio funcional
con beneficiar a ciertos candidatos en las campañas o en las contiendas electorales. Entonces, la ley busca evitar la arbitrariedad, injusticia, la ventaja injustificada. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y en los territorios sucede? Dice uno costeñamente, sí, la idea es que los candidatos puedan participar sin el beneficio de las entidades o el apoyo de las entidades públicas, porque el recurso o el erario público no está para apoyar las campañas. O sea, eso no está permitido. Que deseen aspirar, eso está perfecto, pero que se financien con los recursos que disponen tanto los partidos como sus grupos o con las personas que los van a apoyar para ese ejercicio de esa contienda electoral. Vamos a encontrar la preocupación del legislador cuando crea la norma es, bueno, ¿y qué voy a restringir? Si la ley es una norma que restringe, ¿qué restringe? Entonces le restringe al servidor público o le restringe a esa autoridad administrativa la potestad, uno, de nombrar, ¿sí? En este periodo que le hemos llamado de garantía se va a restringir la potestad de vincular en la planta global o temporal a un personal nuevo que no está vinculado. ¿Qué más se va a restringir? Bueno, contrataciones, que es el título de esta temática. Vamos a restringir ciertos tipos de contratos, es decir, no se restringe todo. Y ojo, esta ley de garantía restringe solo para estos periodos electorales, ya sea presidencia, ya sea congreso o ya sean las locales. ¿Qué en sentido estricto, qué más restringe? Bueno, decían algunos doctrinantes, más que restringir es que provee, y provee la capacidad para aumentar las garantías, como su nombre lo dice, se la ha llamado ley de garantía. Busca brindar, acceder ese servicio público a los ciudadanos sin que se perturbe que el recurso sea utilizado con fines distintos a lo de la función pública y que se tome para el ejercicio político. Entonces ya sabemos que la restricción va encaminada a la vinculación de la nómina o modificación de esta planta o en su defecto a la contratación, pero que tiene un nivel de detalle dependiendo del tipo de elección al que nos estemos enfrentando. Ahora bien, si estuviéramos hablando de una elección presidencial, el artículo 32 y 33 de la Ley 996 establecieron de manera clara y taxativa qué se restringe para ese momento. Pero como nos encontramos frente a unas elecciones que inician prácticamente en un periodo de campaña, estamos de acuerdo al calendario electoral en pre-campaña, las campañas como tal, el inicio de la inscripción de candidatos comienza el 29 de junio, luego entonces la norma en el artículo 38 me ha dicho, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de las entidades territoriales no podrán contratar convenios o contratos interadministrativos 4 meses antes al periodo de las elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Nuestras elecciones territoriales serán el 29 de octubre, domingo. Luego entonces 4 meses antes nos va a 28 de junio. ¿Cuándo inicia la ley de garantía? El 28 de junio del 2023 no podrán las entidades territoriales y sus descentralizadas, ¿cuáles son? Todas aquellas entidades que estén de acuerdo a su naturaleza jurídica emanadas de la entidad. Durante esos 4 meses anteriores a la elección no podrán suscribir contratos o convenios interadministrativos. Ahora, ¿qué otro tema no podrán hacer? Igual, no podrán modificar la nómina, la planta global o vincularla. También tendrán una restricción. Que esa no es de contratación, esa es de función pública y se la dejo a la próxima conferencia, no sé si guarde relación. Pero es una restricción netamente de vinculación de personal. No tiene que ver con la contratación. Lo que sí le va a limitar es que no va a poder suscribir contratos interadministrativos. Bueno, ¿y podrá suscribir otro tipo de contratos? Sí. ¿Cuáles son los otros tipos de contratos? Lo que la Ley 80, que es el Estatuto General de la Contratación, permite y lo que la Ley 1150 contempla dentro de sus modalidades. Luego, entonces, en estos 4 meses, todo lo que implique un proceso de selección se va a poder realizar eficaz y efectivamente sin limitación. Licitación, selección abreviada,
concurso de mérito. Y la contratación directa, ojo, abro comillas, convenios y contratos tiene la restricción. Esa es la restricción del artículo 38. Si estuviéramos hablando de unas elecciones presidenciales y de Congreso, tendríamos que aplicarle el artículo 32 y 33, que implica que se restringe la contratación directa. Ahí sí es más amplia, es más extensiva. Pero la interpretación se hace extensiva no por el intérprete de la norma, es porque el legislador lo dispuso en el articulado así. Entonces, no se puede contratar en este tipo de elecciones todo lo que devenga de la contratación directa. Contrato de prestación de servicio, convenios interadministrativos, arriendo, todo lo que la ley 1150 ha desarrollado dentro de la contratación directa. Que no podrán inaugurar parques, también es una restricción. Obras, proyectos y demás. Claro, obras de carácter social. ¿Quiénes? Todos aquellos que sean candidatos. Por ejemplo, los señores concejales, los señores diputados, no podrán estar en este tipo de eventos porque ellos están en su campaña política en ese periodo de los 4 meses anteriores. Hoy hablar de convenios y contratos, hoy, ayer y antes de ayer no ha sido fácil en Colombia. Es decir, traemos un hilo o un precedente jurisprudencial basado en que en algunos momentos convenios y contratos era igual. Y esto se aclara precisamente porque la norma en el artículo 38 habla de convenios interadministrativos. Pero esa norma, que es en concordancia con la ley 1474, que es la ley anticorrupción, me habla ya de contratos interadministrativos. Y cuando me remito al decreto 1082, me habla entonces de convenios y contratos. Eso conllevó a que desde el punto de vista académico, jurisprudencial, se empezaran a preguntar, bueno, ¿es o no es lo mismo? Entonces, Consejo de Estado, Colombia Compra, todas las entidades que en su momento, desde el punto de vista de la competencia para poder emitir conceptos, han venido trabajando si es o no es lo mismo, porque la ley, en primera medida, la ley 996, que es la encargada de definir, no lo hizo en materia de garantías. Solamente dijo, se restringe la contratación de convenios y contratos. Hasta ahí. Pero entonces cuando nos vamos a la ley de anticorrupción, tampoco me lo definió, y cuando voy a la 1150 tampoco encuentro esa definición. Entonces, conceptos hay, pero les quise compartir el último que salió en diciembre, efectivamente, del 2022, salió el 13 de diciembre, donde me dicen, no son lo mismo, contrato interadministrativo es uno, convenio interadministrativo es otro. Pero hay algo en común, que ambos se refieren a que entre las partes que existen son públicas, es decir, siempre en una de estas dos figuras va a haber una entidad pública de un lado y otra entidad pública del otro lado. Ahora, el contrato interadministrativo, ha dicho la sala de consulta del Consejo de Estado, tiene una prestación, es decir, una de esas dos partes que son públicas ambas, una va a prestar a favor de otra un bien o un servicio a cambio de una remuneración. Hay una prestación económica. Eso ha dicho Consejo de Estado para definir lo que es el contrato interadministrativo. Contrario censo, ha dicho, convenio es la capacidad, la potestad, la facultad que tienen las entidades públicas de aunar esfuerzos, pero no hay la intención de lucro, no hay la intención de que se dé una utilidad, sino la intención de que se aunen esfuerzos con el fin de que se materialice un bien, un objeto o un servicio. Lo que sí es claro es que en una y en otra puede existir aportes de recursos, es decir, en el contrato interadministrativo una tiene que pagar, porque como hay una prestación, involucra una relación patrimonial, una de esas dos entidades públicas tiene que pagar. Y en el convenio es muy probable que todas aporten o una sola haga aporte. Y que esos aportes pueden ser financiados con el mismo recurso o puedan esos recursos venir provenientes de diferentes sistemas o fuentes de financiación. Pueden ser con recursos propios, pueden ser con recursos del Sistema General de Participación, pueden ser con recursos de regalía, o sea, de calidad, en fin. Ya la fuente de financiación, ya cada entidad lo determinará, pero se podrán identificar diferentes fuentes que vayan a
resguardar ese esfuerzo que están haciendo las dos entidades para suscribir ese convenio. Entonces, en definitiva, esta ley lo que busca es que una entidad territorial, llámese gobernación, llámese alcaldía, llámese un consejo, llámese asamblea o una entidad descentralizada, es decir, creada por este tipo de entidades territoriales, no pueda contratar mediante estas dos modalidades, convenios y contratos, en ley de garantías, 4 meses antes de las elecciones. Entonces vamos a encontrar que hay diferentes tipos de convenios. Ya los apellidos se los pondremos nosotros como expertos en contratación o las oficinas de contratación, porque hay convenios de todo. Entonces ustedes dirán, doctora, convenio de cooperación puede ser, de asociación. Entonces esos tipos de convenios van a quedar restringidos durante este periodo. Si estuviéramos hablando de elecciones presidenciales, entonces nos tocaría irnos al artículo 32 y 31, como les venía comentando, y pensar en que lo que se prohíbe no es el convenio y el contrato interadministrativo, sino que se prohíbe ya algo más amplio, la contratación directa. ¿Qué implica entonces contratar directamente? Contratación de empréstito, bienes y servicios, contratación de actividades científicas, servicios profesionales, nacional, selección de peritos. O sea, la ley me ha dispuesto una cantidad de actividades que se limitarán en el ejercicio de la contienda electoral para presidencia y Congreso o cuando coinciden este tipo de elecciones. El año pasado se dio el debate en el 2022 a partir de una situación que el gobierno planteó, la necesidad a través de la ley de presupuesto de modificar a través del artículo 124 el artículo 38 de la ley 996. Es decir, en pleno trámite de la ley de presupuesto se elaboró, se redactó un articulito que en las elecciones del año pasado pudiera limitar lo que ya estaba regulado por el legislador en la ley de garantías. Es decir, con la ley 2159-2021 se buscaba darle facultad a las entidades territoriales y a las gobernaciones, a las entidades descentralizadas. Señores, ustedes van a poder contratar convenios y contratos que tengan estas condiciones. Esa fue una intención que tuvo el gobierno, que se tramitó mediante ley, pero que eso tuvo su debate jurídico, tutela, por un lado, luego el tribunal se pronunció, el de Cundinamarca, y finalmente la Corte se pronuncia y dice, no, ese artículo no se suspende, ni se modifica, ni se toca. Es inconstitucional tomar la ley que aprueba el presupuesto, rompiendo el principio de unidad de materia, y tratar de modificar un artículo que guarda derechos fundamentales y que va en otra norma, que es la ley 996. Y la sentencia C-153 dice, se declara inexequible, es decir, señores gobernadores, señores alcaldes, quietecitos, no pueden suscribir en periodo electoral contratación interadministrativa y convenios interadministrativos. Y en esa sentencia dan un plan de transición para que todos aquellos convenios y contratos suscritos en ese momento empezaran a cerrarse. Lo que quedó suscrito en el ejercicio de la norma, porque había un derecho a la legalidad, quedó, pero a liquidarlo, a cerrar. Lo que no ha salido, por favor, ya no salga. ¿Por qué? Porque es inexequible, va en contra de la Constitución. Esta es una norma que va a regular temas de garantía, que se tramita como una norma estatutaria, mientras que la otra es una norma orgánica, no van igual, no se tramitan igual. Rompió el principio de unidad de materia. Entonces, todo este debate jurídico lo encontramos en el 2022 para concluir que el artículo 38 de la ley 996
sigue vigente, sigue intacto. Y hoy nosotros que nos enfrentamos a unas contiendas electorales para iniciar inscripciones de candidatos en junio, todas las entidades deberán respetar esa restricción de no suscribir convenios y contratos, atendiendo ya la conceptualización que hizo Consejo de Estado en la sala de consulta. Ahora, restricciones, se preguntarán, porque yo quise traerlo porque a veces me preguntan, ¿se pueden restringir los contratos de colaboración y convenios de asociación? Entonces empieza uno la letra menuda. En primera teoría, toca pensar, bueno, los convenios de asociación devienen del artículo 355, luego me salto a la ley 489 en el artículo 95 y 96, luego tengo que entender que estos convenios son con entidades sin ánimo de lucros. Y que si son con entidades sin ánimo de lucro, hay un decreto que regula, que es el 092. Y al pensar en entidades sin ánimo de lucro, ya eso pienso en un privado. ¿Sí? Las ESAL son privados. Y la regla que acabo de explicar es que los convenios y los contratos interadministrativos se dan entre entidades públicas. Luego, entonces, como hacer convenios de asociación con entidades sin ánimo de lucro, ambas no son públicas, luego entonces, ¿qué va a pasar? Que no cumplen con el criterio orgánico de que ambos sujetos sean públicos, pues entonces no está dentro de la restricción. Sí se va a permitir. Ahora, esto es un concepto porque esto es debatible. ¿Y por qué es debatible? Porque hay algunas sentencias del Consejo de Estado que difieren de esto. Y en base a estas diferencias conceptuales, yo les quiero compartir casualmente este concepto que es de Colombia Compra del 2022, donde efectivamente dice, sí, para Colombia Compra, sí se pueden suscribir convenios de asociación en el periodo de ley de garantía. Ojo, haciendo el desglose que acabo de explicar, que tiene que existir una entidad privada, porque si son entidades públicas, la norma es clara, me dice, no se va a poder. Entonces, no va a estar prohibida definitivamente el convenio de asociación durante estos 4 meses, si es en relación a temas con una entidad sin ánimo de lucro, se va a poder realizar. Bueno, convenios en virtud de fallos judiciales. La norma es general. El artículo 38 ha dicho, no se pueden suscribir convenios y contratos. Bueno, ¿y qué hacemos si somos una entidad que estamos en el constante cumplimiento del servicio público y la Constitución y la ley me han dicho que el servicio público no se paraliza? Y como el servicio público no se puede paralizar porque existe el interés general de los ciudadanos, es deber de las entidades territoriales y las entidades descentralizadas continuar con esa prestación. Y en un momento dado de esa prestación, de ese servicio que vienen haciéndolo puntual, viene un tribunal o un juez, un juzgado, y emite un fallo judicial. Y en ese fallo judicial ordena la suscripción de convenios para la prestación de un servicio público que no se puede paralizar, que tiene que generarse la continuidad por los derechos fundamentales de los ciudadanos. La administración no puede inadvertirlo. Está bien que tenemos una restricción, pero lo que quiero explicarle es cuando ese incumplimiento de un fallo judicial, la entidad levanta ese veto y le va a dar cumplimiento a ese fallo judicial. También es una tesis de tela por cortar, ¿sí? No es una posición de Cielo González, es una posición de Colombia Compra y es una posición de la sala de consulta de este concepto del 2007, en la que dice que efectivamente se podrán suscribir estos convenios o contratos en cumplimiento de ese fallo judicial. La entidad no lo está suscribiendo por voluntad, no lo está suscribiendo por discrecionalidad, lo está suscribiendo para darle cumplimiento a un fallo judicial. Esas son las explicaciones que tendrá que darle la entidad territorial que asuma esa obligación de suscribir un convenio o un contrato que sea interadministrativo y que tenga esa naturaleza, que sea de asociación o en su defecto que sea
de cumplimiento de un fallo judicial. Ahora, yo finalmente, porque sé que este espacio de la tarde estaba reservado para otra conferencia y vamos un poco corridos, quiero finalmente compartirles una línea de conceptos que ha emitido Colombia Compra en las cuales se habla sobre la ley de garantías efectivamente. Entonces, ahí en esa línea de conceptos la viene trabajando entre el 2021 y 2022, ha mantenido la misma línea temática sobre lo que se restringe y lo que efectivamente se puede permitir durante este periodo electoral. Antes del 21 más o menos hay una línea que también está trazada, pero se interrumpe. Y la línea que he estado manejando, la estoy manejando a partir de los últimos 2 años en los cuales ya hay más conceptos unificados, tanto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta como de Colombia Compra Eficiente. Yo agradezco mucho por escucharme, finalmente, agradecida una vez más con la alcaldía y muchas gracias.